Bueno, pues voy a compartir yo con vosotros algunas de las lecciones y lo que he aprendido en el extranjero. El salir al extranjero ayuda a exponernos a otras culturas, a otros ecosistemas educativos, a otros sistemas de trabajo. Esto nos da nuevas ideas, nos da nuevos skills, nos da nuevas perspectivas para poder innovar. Innovar yo creo que es algo que hoy en día es muy importante, es cambiar una forma de desarrollar un producto a través de nuevas ideas, a través de nuevos equipos, nuevas formas de pensar. Entonces, desde mi punto de vista, el haber salido al extranjero, el haberme expuesto a otras culturas, me ha ayudado a tomar la parte positiva de todo lo que he visto y lo que me he expuesto y también a valorar más lo que tenía en España y lo que he conseguido gracias a mi formación en España. Entonces, como ejemplo, solamente quería deciros, yo soy científico. Cuando llegué a Estados Unidos estuve durante 8 años trabajando en la Universidad de Harvard. Allí estuve dando clases, estuve haciendo investigación. Y una cosa que valoré muchísimo allí en la Universidad de Harvard es poder trabajar con científicos de todo el mundo. Había asiáticos de la India, asiáticos de China, asiáticos de Japón, personas de Israel, de Alemania. Y todas las personalidades, todas las culturas aportaron. Y una cosa que, por ejemplo, empecé a valorar es que los españoles, como no tenemos tantos recursos económicos en comparación con otros países, tendemos a ser muy creativos, a hacer mucho con muy poco. Y esa creatividad que nosotros atraíamos y poníamos en la bandeja, poníamos de valor en el trabajo, por ejemplo, fallaba en otras culturas como por ejemplo los chinos. Los chinos, por su sistema cultural, por su sistema educativo, se les dice lo que tienen que hacer, pero no piensan mucho. Son más de driving, son más de hacer, de ser muy consistentes, de ser muy constantes, de trabajar muchas horas, mucho esfuerzo. Entonces, en los equipos era importante el conocer el tipo de personalidades con las que trabajabas para colocarlos en partes de proyecto, de desarrollo, en partes clave. Y ahí también empecé a ser consciente más de mí misma, el self-awareness que está ahora mismo tanto de moda en las empresas americanas. El conocerme a mí misma, el conocer a otras personalidades, a otras formas culturales y lo que podemos cada uno de nosotros aportar en los proyectos. Y me gustaría que me interrumpáis. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacerlo. Yo he dado muchos años clases en la Universidad de Harvard y nunca podía terminar la presentación porque los alumnos bombardeaban con preguntas. Así que, por favor, interrumpir, preguntar. Esto va a ser un diálogo. Espero que sea un diálogo entre dos partes y no solamente un monólogo. Entonces, la importancia de la internalización. Yo creo, desde mi punto de vista, ha sido eso. Pero no hemos inventado nada nuevo. Ya aquí tenéis un ejemplo. Tenemos a Pitágoras, que ha sido 500 años antes de Cristo, ha sido un innovador en su época, ha sido un filósofo matemático, y él aprendió gracias a viajar y gracias a exponerse a diferentes perspectivas culturales y a diferentes formas del conocimiento de los egipcios, de los fenicios, de los caldeanos y los persas. Pero tampoco tenemos que irnos a 500 años antes de Cristo para aprender por qué es importante la internacionalización. Tenemos muchos programas a día de hoy que nos ayudan a internacionalizarnos. Por ejemplo, los programas Erasmus o los programas Fulbright. Esos son los programas muy potentes que todos conocemos y que promueven un intercambio cultural que acelera la llegada de ideas, promueve la innovación y el éxito profesional. Y todos estos programas se canalizan ya a edades muy tempranas en las universidades. Y aquí tienen un papel clave los vicerrectorados de internacionalización. Yo creo que si estás a este nivel educativo o si tienes hijos, yo creo que hay que reforzarlo más. Hay que invitarles a que conozcan todos los programas que los vicerrectorados de internacionalización tienen, porque ponen muchos esfuerzos en ello. Y en este caso, por ejemplo, nosotros, la Fundación INFAI, que es la que estoy representando hoy en día en esta presentación, la Fundación INFAI colabora con la Universidad de La Laguna para promover este intercambio cultural, esta llegada de ideas en tiempo real desde el extranjero. Ya no queremos que se esperen 10 años para que las ideas lleguen desde el extranjero, queremos que lleguen en tiempo real gracias a las tecnologías que estamos utilizando hoy en día.
Y más tarde voy a hablar sobre lo que hacemos. Y vamos a los datos, ¿no? No solamente conocemos los programas, sino que también tenemos datos de ellos. Por ejemplo, el 79% de los Erasmus encuentran empleo tras licenciarse en menos de 3 meses. Y eso es 5 puntos porcentuales más de los que no han disfrutado una beca europea. Así que el viajar al extranjero nos ayuda también en cuanto al trabajo, a conseguir nuevos trabajos, en tu país de origen o en el extranjero. En cuanto a Fulbright, los datos que tenemos es que no solamente promueve el empleo, sino que también promueve la excelencia. Hay ganadores de becas Fulbright que han logrado distinciones de gobierno, de ciencias, las artes y los negocios. Y cabe destacar que personas que han tenido becas Fulbright han sido 40 jefes de Estado de gobierno, 61 premios Nobel. Eso dice muchísimo de los premios Fulbright. INFAE, nuestra fundación, colabora con Fulbright Spain y también otorgamos becas de colaboración entre Fulbright y nuestra fundación. Y también tienen 89 premios Pulitzer, entre otros, a la hora de destacar. Y en cuanto a datos de empresas, pensamos que el ir al extranjero te ayuda también a 2 niveles. Y aquí tenemos también quotes de Carmen Palomino, que es la directora de talento de la Fundación Universidad Europea, Empresa, y Marc Calero del Banco Santander. Entonces, Carmen lo que dice, es lo que expresó en una entrevista que tuvo, es que tener una experiencia internacional es determinante en un proceso de selección de un candidato en prácticas. Hoy en día, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en la Universidad de Harvard, que me llegaban currículums de todos los países del mundo, con todos los sabores, con todos los colores, ya no solamente nos fijábamos en el currículum de esa persona, tenía un valor muy importante el que esa persona hubiese estado en el extranjero, que hubiese tenido otras experiencias internacionales antes de venirse a nuestro equipo a trabajar en la Universidad de Harvard. Y luego también otra cosa que yo subrayo, que es lo que comenta Marc Calero aquí, que incluimos su quote, es que te ayuda a superar con éxito una entrevista. Y en este caso él habla sobre los Erasmus, pero se puede aplicar a cualquier persona que esté en el extranjero. El tener una experiencia en el extranjero nos ayuda a madurar. El irte a un país, comenzar de cero, en un idioma totalmente diferente, exponerte a retos. O sea, yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, no sabía que los alquileres de los pisos se alquilaban totalmente vacíos. O sea, tú alquilas un apartamento y no viene con muebles. Entonces te tienes que buscar la vida, intentar conseguir muebles, comprarlos, a nivel de salud, es un sistema totalmente diferente. De modo que cuando vas a una entrevista de trabajo y te hacen 5 preguntas sobre un tema que tú conoces, es como, bueno, vale, ya. Vas con más seguridad. El haberte enfrentado a otros retos en el extranjero te da más seguridad y más tablas en muchos más aspectos de la vida, incluido el de una entrevista de trabajo. Entonces, estos son los datos que quería compartir con vosotros en cuanto a empresa. Y estos son lo que buscan las empresas de las personas que tienen experiencias internacionales, los perfiles con experiencias internacionales, y que tú puedes aportar gracias al haber estado en el extranjero. Por ejemplo, contactos. O sea, ya no es lo mismo que tú tengas un contacto a nivel de España, que al final, pues bueno, todos nos conocemos, es un país muy pequeño dentro de nuestros campos de conocimiento, a que tú vengas desde el extranjero y que traigas una red nueva de contactos de múltiples países, generalmente dentro de tu campo del conocimiento. Autonomía, flexibilidad, te ayuda a ser flexible, te ayuda a relativizar las cosas. Bueno, pues hay cosas que son importantes, otras cosas que no son importantes, ya está. Seguridad en sí mismo, lo que hablábamos, adaptación, proactividad, todas estas son claves para el éxito cuando estás trabajando en una empresa y quieres desarrollarte. Emprendimiento, capacidad de resolver problemas. Pues bueno, lo que os comentaba, llegas de repente, te encuentras con un apartamento totalmente vacío, pues hay que resolver este problema. Voy a mirar a ver cuáles son las fuentes, si puedo comprar muebles de segunda mano, puedo irme a IKEA, cuál es mi budget económico para poder afrontar ese problema, mini problema que me he encontrado el primer día de llegar a un país. Gestionar situaciones complejas, apertura de mente, diversidad, idiomas. El idioma hoy en día es súper importante, sobre todo si lo traes inglés. Así que el estar en el extranjero y estar continuamente pensando en inglés, hablando en inglés, da un valor añadido a las empresas.
y responsabilidad. Estas son algunas de estas competencias que puedes desarrollar cuando viajas al extranjero y que consideramos que son importantes. Y, por ejemplo, estáis en una situación en la que, vale, bien, más convencido, tengo que irme al extranjero, estaría bien marcharme pues unos meses para trabajar dentro de mi campo, marcharme un año, marcharme X tiempo, el que sea posible también en función de tu situación personal y tu situación laboral. A la hora de elegir una experiencia internacional, todo supone un reto, ¿verdad? Tenemos 1000 preguntas ahí. ¿Cuáles son los destinos que mejor se van a adaptar a mí y me van a devolver a corto plazo esa inversión? Entonces, siempre pensamos que un listado que puedes tener en cuenta es, número 1 es el idioma. No tiene sentido marcharte a Francia si no sabes francés. Entonces, el idioma, marcharte a países que puedan hablar el idioma que tú conoces. La ciudad, si es grande o pequeña, si vas a irte a una ciudad muy grande en la que te vas a sentir sobrepasado porque hay muchísima gente y tú vienes de un sitio muy pequeño, pues bueno, mejor hacer esa experiencia un poco más agradable. La oferta cultural, el coste de vida. El coste de vida es algo muy importante. Aquí en Estados Unidos el coste de vida es realmente alto y es algo que tenéis que tener en cuenta. El prestigio del centro al que queráis ir. Pues no es lo mismo marcharte marcharte a un centro que no tenga mucho prestigio, luego al final acabas endeudado, acabas invirtiendo muchos esfuerzos y al final el retorno no es tan grande a que te vayas a una de prestigio y mira, pues al final he invertido muchos esfuerzos, pero ha merecido la pena. El reconocimiento que puedes conseguir después y luego recomendaciones. Tener en cuenta que también tenéis que tener vuestro network para poder llegar a ese punto. Y luego, no solamente pensamos que tenéis que tener en cuenta todos estos parámetros a la hora de buscar un sitio que sea interesante para vosotros, sino que también tenéis que pensar en los visados. Cuando trabajáis dentro de Europa no es necesario un visado, solamente tenéis que tener una carta de aceptación del centro receptor, os presentáis de allí, cogéis un billete y os presentáis en ese país y ya está, alquiláis un apartamento y listo. Estados Unidos es todo mucho más complejo. El objetivo es que no se atraiga... Estados Unidos embraza la diversidad, embraza otras culturas y disculpad, estoy con la traducción del inglés, abraza otras culturas y la diversidad, pero Estados Unidos no quiere que vayas a competir por trabajos que puedan hacer los americanos. Entonces, a la hora de traer personas a Estados Unidos, quieren estar seguros de que traes un skill o que vas a llevar a cabo un trabajo que un americano no puede llevar a cabo. Y por eso existe toda esta complejidad de los visados. Y aquí os voy a hablar de visados J1, que aplica a training. Si queréis venir a trabajar a empresas, el tipo de visado es H1B. Y generalmente cuando se trabajan en empresas es más complejo el conseguir este tipo de visado. Cuando vienes en training, en formación a Estados Unidos, es más sencillo poder conseguir este visado porque vienes, se considera que no vienes a conseguir un puesto de trabajo, luego te vas a volver, va a haber una movilidad de retorno, no va a haber una competición. Pero si lo que queréis es trabajar en una empresa, generalmente es realmente complicado por lo que comento, porque ahí ya tenéis que competir, se da prioridad a la gente que vive en Estados Unidos, que tienen green card, que son ciudadanos, etc. Y si queréis podemos hablar más en detalle y luego puedo resolver las preguntas que podáis tener sobre este tema. Entonces, para una formación mucho más asequible. Podéis venir durante unos meses, 3 meses, 6 meses, un año, hasta 5 años tenéis con este tipo de visados de formación en Estados Unidos. Y para ello es mucha burocracia, son muchos papeleos. Necesitáis una carta de aceptación del centro en la que os admite durante X tiempo. Necesitáis un currículum, un perfil muy americanizado, es diferente a los currículums que se presenten con tipo Europass en España. Estados Unidos es otro juego, es otra liga. Necesitáis unos requerimientos mínimos de financiación, por ejemplo, para venir a la Universidad de Harvard o el MIT, que son Ivy League, son centros de súper excelencia en Estados Unidos. Tenéis que demostrar de que tenéis al menos $2.600
en vuestra cuenta bancaria o en forma de becas o en forma del centro que va a pagaros para cubrir vuestros gastos mensuales. Es lo que os comentaba. No es lo mismo iros a una ciudad en Europa a una ciudad como Boston, en la que el nivel de vida es mucho más alto. Luego también tenéis que contratar un seguro médico, que eso también incrementa los gastos. Y luego ya cuando tenéis todo el paquete, nosotros, por ejemplo, en la Fundación traemos todos los años una media de 20 estudiantes a Estados Unidos. La mayoría son a Estados Unidos, algunos van a Europa, a centros de excelencia de Europa. Y lo que hacemos es crear un paquete y luego obtenemos el TS 2019, este es el documento que se lleva a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, y luego ellos gestionan el visado. Si tienen que pagar unas tasas, tienes que tener una entrevista en la Embajada de Estados Unidos. Y curiosamente, que generalmente siempre se piden los títulos, ¿no? En España se tiende a pedir muchos títulos para todo. En Estados Unidos, yo creo que la belleza es de esta cultura es el trust, es el que yo te creo. No es necesario que me entregues un título. Por ejemplo, para conseguir un visado, simplemente se hace una entrevista oral para conocer tu nivel de inglés y darse cuenta de que eres capaz de hablar, que puedes entender las preguntas que te están haciendo y ya está. No es necesario ningún título demostrando que sabes hablar en inglés. Y estas son estos son los papeles en cuanto a los visados para venir a Estados Unidos. Y lo que comentaba es que para venir a salir fuera de España, los formatos de currículums, los formatos de cómo debes presentarte son totalmente diferentes a cómo estamos acostumbrados en España a trabajar. Por ejemplo, el primero es tener en cuenta de que tenés que elaborar muy bien un resumen o un currículum en inglés. Y, por ejemplo, una diferencia que yo siempre encuentro los alumnos que traemos a Estados Unidos es que me envían sus resúmenes o sus currículums con una foto. En Estados Unidos no se envían currículums o resúmenes con foto. ¿Por qué? Porque no se quiere dar prioridad por el aspecto físico a ninguna persona o porque sea una mujer o un hombre. Hay algunas veces que estamos trabajando con nombres que nadie sabe si es un hombre o es una mujer hasta que tienes la entrevista final con esa persona. Entonces, es la base número uno de Ambayos, de no dar prioridad a nadie por su aspecto físico o por su género. Entonces, eso es, por ejemplo, una diferencia. Tener en cuenta que cuando vayáis a trabajar en el extranjero, si os animáis a hacerlo, tenéis que competir no solamente con la gente de ese país, sino con otras personas que están interesados. Entonces, vuestro currículum, vuestro resumen tiene que destacar. Ya no vais a competir a nivel nacional, ya vais a competir a nivel nacional e internacional. Y luego también hay que tener en cuenta otras cosas como, por ejemplo, la cover letter, que no es tan extendido. La cover letter es una carta de presentación muy corta, muy concisa, en la que se explica quién eres, qué es lo que puedes aportar tú a la empresa y por qué estás interesada en ella. Sí. ¿Sí? Perdón, Zafira, pero sí. Vamos retrasadas en el programa, como casi media hora. Así que te ruego, tu charla es súper interesante, creo que venía muy bien para esta feria la información que tú tenías y te lo agradezco profundamente que hayas aceptado intervenir, ya seguiremos hablando después de la feria y te ruego que concluyas cuanto antes porque llegamos con un retraso, ya llevamos con un retraso de más de media hora para el segundo interviniente. Muchas gracias. Pues, solamente deciros que aquí tenéis en nuestra página web, en infae.org, tenéis cursos que están dados por científicos de a pie o profesores de la Universidad de Harvard o bestsellers de LinkedIn para que podáis llevar a cabo todas estas entrevistas y son todos gratuitos, son todos en inglés. Así que os animo a que vayáis a nuestra página web donde vais a poder tener mucha información. Y aquí solamente explicaba que en INFAE lo que hacemos es contactar gente en el mundo y los retornamos de forma intelectual a su país de origen, 4 centros del conocimiento, trabajamos con 9 universidades de España y de Portugal, hemos creado una red con más de 1000 miembros y tenemos varios programas que nos ayudan a internacionalizar a los profesionales, a los estudiantes y los profesores. Y esta es la última slide en la que os animo a que busquéis más información en redes sociales o en nuestra página web para
para poder ayudaros a internacionalizar vuestro desarrollo profesional. Gracias.